días y feliz jueves, señor Ángel. ¿Cómo está estás? usted? Yo muy contento. ¿Tanta propiedad? Muy Bienvenido. contento. ¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo estás, Paula? ¿Quién sabe por qué te habrán escogido a ti para Desconozco Sí, totalmente. Pero bueno, pues sí, cuando hablas de la edad de la maternidad, de cómo, sí, durante un tiempo, pues las mujeres existían para tener hijos, ¿no? Para casarse y tener hijos, Para casarse ¿no? y tener Y ya. hijos, Sí. esa era la razón de ser. Y estamos hablando, yo creo que de los primeras, pues quizá 40 años del siglo pasado todavía, donde, bueno, las mujeres sí empezaron a trabajar, pero tenían ofertas de trabajo muy limitadas, en posiciones, pues normalmente siempre eran pues como secretariales o culturas de belleza, etcétera, sin demeritar lo que es eso, pero eran las únicas opciones que había. Es decir, todo esto se basa en opciones, ¿no? Y entonces le decían, y aparte podía ser de estas que llevaba con el Nobel de Física la mamá, pero ¿cuándo los nietos, Sí. mijita? O sea, Oye, se pero había esperaba. mujeres que incluso a los 19 años Sí, claro. tenían a sus hijos. Y te lo comparto porque, bueno, hablo de mi abuela y también ya de otras generaciones un poco más actuales. Desde los 18, 19 años tenían su primer hijo. Por supuesto. No, y ahí posiblemente te estás haciendo un poco ya más grande, porque normalmente se empezaba a tener hijos a partir de ¿qué edad? 13, 14, o desde que podían ellos se convertían en mujer y tenían su menstruación, ya podían ser mamás, ¿no? Exactamente. Bueno, es que, digo, si tú lees, por ejemplo, Romeo y Julieta tenían 15 y 14 años, por ejemplo. Eran Pero en unos ese entonces hablamos también de una niños. expectativa de vida, lo podemos hablar a varios niveles, expectativa de vida real, o sea, te morías más pronto porque no había tanta medicina, porque no tenías acceso a la salud, porque el agua no estaba limpia, porque te mataban en alguna guerra. Y porque el campo laboral también era Sí. muy reducido, como ya lo En comentaste, ese entonces, y después, pues todo esto empezó a cambiar, las mujeres empezaron a tener opciones. Además, recuerda que se veía incluso mal que la mujer trabajara, incluso para el Claro. propio hombre, casi decir, es que tu mujer trabaja, era como si tú no la puedes mantener, que es lo que a ti te toca, ¿no? Y bueno, recordemos todas esas escenas de películas, la podríamos recrear, como llegaba el señor a la casa y pues la mujer lo que tenía que hacer era mantener a los hijos y tener la casa limpia. Eso no se consideraba trabajo también, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Y Así de, además, "Ay, Paola". mientras más niños Súper tenían, era trabajo. todavía mejor reconocido. Era más para decir de, ay, Paola, o sea, yo vengo de la oficina de soportar a Yuri todo el día y tú no puedes tenerme la casa limpia, los niños están encima de mí, Oye, yo y nomás además quiero te paz. preguntan, pues, ¿qué hiciste todo el día? Sí, exacto. ¿Te quieres ¿no? morir? ¿Por qué estás cansada? Si el que viene a trabajar soy yo. Bueno, entonces las mujeres ahora tienen opciones de trabajar, Claro. de estudiar, Sí. de estudiar incluso además hasta un posgrado, hasta una maestría. No sé si es mejor o peor así, cada quien podrá escoger lo que más le acomode, pero ya existe esa opción. Y ya existe también la opción de terminar de estudiar y obviamente empezar a trabajar y llegar a ciertas posiciones. También viene este asunto de, ay, es que tiene que sacrificar su familia por su carrera y te ven además así como con cara de... O sea, estás dejando de ser mujer Claro. por trabajar, que tampoco es cierto, ¿no? No, O sea, pero tampoco- ahorita tienen más posibilidades las mujeres de poderse realizar en el ámbito que quieran y ya no solamente Exacto. una mujer va a ser suficiente o proactiva o reconocida si tiene cantidad de hijos y además los va educando, ¿no? Sino que puede ella ir optando por el tipo pues, de vida que quiere o de maternidad también que ella quiera tener. Por supuesto. Sí, entonces esa es la cosa, ya todo se reduce a opciones. Obviamente el embarazo adolescente ese sí no estamos de acuerdo, Claro, pero ya ahí después, sí bueno, totalmente no lo aprobamos. pues- Oye, pero también yo creo que tenía que ver mucho que los servicios de salud eran muy reducidos anteriormente, ¿no? Hoy en Exactamente. día están mucho más a la mano, con mucho más información, ¿no? Incluso, ¿no? incluso hay información, hay acceso también a los métodos de control natal, que son además, incluso están por ley, entonces aguas también, Sí, mujeres, sin chicas, duda. es su derecho pedirlo, si alguien se los niega, díganle que Exacto. qué onda, porque sí lo pueden, si tienes ese acceso, entonces la mujer ya puede decidir cuándo se embaraza y cuándo no, y es una decisión pues completamente personal y pues sí, como pues ya se tienen menos hijos, ¿no? Yo creo que se pueden educar mejor, incluso se recomienda que se deje pasar un cierto tiempo entre un hijo y otro, porque también era de, pues ya ten los 4 de jalón para que entonces casi se pasen la ropita, Claro. pero eso también al cuerpo de la mujer pues le puede causar O ciertos... sea, hay generaciones que tenían hijos cerca de 14. no, yo tengo 15 o hasta tías y no tan lejos, yo 16. tengo una tía que tenía 11 hijos, tuvo 11 Yo hijos y tengo una además... tía que tuvo 16. Sí. Yo mi mamá son 8 hermanos y mis abuelos todos son de 12. Bueno, ahí venía la Sí. broma de le vamos a poner un pedestal a mi mamá, pero para que ya mi papá no la alcance o no, o la de no tiene tele, pero esas son... Entonces, pues sí, no, te digo, no había opciones ni de control natal ni de salud
ir al ginecólogo cada cuándo van, chicas, porque eso ustedes Por lo digan menos cuándo tienen debemos que de ir una vez al año a Ok. hacerte el chequeo general. Ya bueno, en la situación de Paula Sí, tienes que ir muchas tienes más que hacer veces, un ¿no? control prenatal mensual, ¿no? Y después, precisamente del bebé, pues por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses, ¿no? Por supuesto. Entonces, Que además yo creo que no había tanta información, ¿no? Y por eso es de que ellas quedaban embarazadas mucho más pequeñas y Claro. tampoco había tanto más que hacer. ¿O estoy pues mal? no. Pues sí, no había tanto más que hacer porque además no se les permitía hacer más cosas. Incluso había casos donde si no tenías hijos, pues eras como vista así como, pobrecita, así, jalabas aire y nunca tuvo hijos. Como si fuera, bueno, pues como si fuera algo grave. También ya existen otras opciones para los casos de infertilidad, como puede ser la reproducción asistida. También había mucha más mortalidad infantil, hablando de las cuestiones de salud. Precisamente por lo de los servicios de Sí, salud, ¿no? muchas familias tienen así que sí fueron 8 hijos, pero de repente 2 o 3 no, pues alguna enfermedad les dio, que porque no, las vacunas, por ejemplo, no Enfermedad estaban tan mortal, ¿no? Tipo accesibles. la tifoidea, las epidemias que había anteriormente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, de esas cosas que ahorita dices, ¿a poco se moría la gente de eso? Sí, Claro. sí, Sí, se claro moría. que sí. Entonces, pues todo eso ahora se reduce a que hay más opciones y entonces las mujeres pues pueden escoger la edad de su embarazo. Yo creo que lo recomendable es que sí tengan, pues, que estudien, que trabajen, que vivan incluso un rato en pareja antes de del embarazo para que pues vean si de veras Claro, pues ahora sí, muchísimas gracias, Ángel, Gracias, porque sí Ángel. hemos visto que ha cambiado bastante la sí. maternidad.